Cuando era pequeño, las dos cosas que más amaba en la vida eran Godzilla y los juegos de NES. Así que, naturalmente, cuando salió Godzilla, Monster of Monsters, fue como un sueño hecho realidad. Bueno, casi. En resumen, la mayor parte del juego giraba en torno a atravesar niveles, muy repetitivos, del espacio exterior mientras aplastabas tanques y aviones, y luego luchabas contra los monstruosos enemigos de Godzilla. En general, fue bastante mediocre, pero en ese entonces no me importaba. Cuando recibí el juego como regalo por mi 10º cumpleaños, lo jugué día y noche, tanto como pude. Desafortunadamente, había cambiado el juego por Amazon un año después, lo que lamenté mucho cuando descubrí cómo era ese juego. Recientemente, había comprado un nuevo sistema NES y, tras muchas búsquedas y preguntas, mi amigo Billy finalmente logró encontrar una copia funcional de Godzilla, Monster of Monsters. Estaba emocionado de volver a jugar mi juego favorito de la infancia. Ni siquiera se me ocurrió preguntarle a Billy dónde o cómo lo encontró. También me dio otros juegos como Legend of Zelda, Bomberman, y algo estúpido llamado Action 52, pero Godzilla tenía que ser lo primero sí o sí. Así que comencé el juego y la nostalgia regresó como un maremoto. El tema musical de 8 bits de Godzilla inundó con orgullo a través de los altavoces y pronto estaba sonriendo como un idiota. Algunas personas se ríen de mí por jugar juegos tan obsoletos, pero nunca he disfrutado tanto con ningún otro juego que no sea el de NES. Esos juegos de 8 bits me llevan a cuando las cosas eran mucho más simples, más seguras. Pero después de lo que pasó con este juego, ya no tengo esos sentimientos. Había olvidado lo rápido que la diversión de romper cosas como Godzilla se desvanecía en los niveles de desplazamiento. El juego te bombardea con balas y cosas que se estrellan contra ti desde todas las direcciones, y eres demasiado grande para evitar la mayoría de ellas. Aunque mi entusiasmo se había agotado un poco, no pasó mucho tiempo antes de que llegara a mi primera batalla de jefe. Mi primer oponente fue Gezora, un oscuro kaiju calamar que nunca había estado en una película de Godzilla. Lo más molesto de luchar contra Gezora es que él siempre te hace retroceder en una esquina y comienza de golpearte con su tentáculo, y no puedes moverte hasta que él se suelta de ti. Este movimiento no hace ningún daño, pero puede detenerte hasta que se acabe el tiempo y tengas que empezar la pelea de nuevo, y él recupere algo de salud. Es tan molesto como parece. Y, por supuesto, lo hizo cuando luché contra él. Solo que, por alguna razón esto hizo que el juego fallara, porque una vez que comenzó a golpearme, nunca se detuvo. Se supone que el temporizador termina la pelea en unos 40 segundos, pero esto duró casi 5 minutos. Después de un tiempo, los gráficos comenzaron a estropearse, con pequeños bloques rojos por todos lados. Lo cual fue extraño, pero simplemente saqué el juego, soplé y luego comencé de nuevo. No iba a permitir que un pequeño problema se interpusiera en mi camino. Así que comencé de nuevo y esta vez derroté a Gezora y al otro monstruo jefe del nivel, Moguera, sin ningún problema. Entonces fui al siguiente planeta, Marte. Ojeé el tablero y encontré algo inesperado. Donde debería haber estado la pieza de Baran, había en cambio una pieza que representaba a Titanosaurus. Solo había 10 kaiju en el juego, y Titanosaurus no era uno de ellos. O eso pensé. Quizás Titanosaurus originalmente estaba destinado a estar en el juego, pero se cambió por Baran por alguna razón. Así que comencé a sentirme muy emocionado, no solo estaba jugando mi juego favorito, sino que estaba jugando un prototipo de algún tipo con un nuevo monstruo. No hace falta decir que recorrí los niveles lo más rápido que pude para ver a Titanosaurus en acción. Luché contra Gezora de nuevo y lo golpeé antes de que pudiera golpear con su tentáculo, pero esta vez el problema técnico comenzó cuando murió. El spray de Gezora no se hundió hasta el fondo, sino que pareció ser devorado por la falla, y su ojo comenzó a aparecer aleatoriamente por toda la pantalla. Ahora sé que estos fallos con Gezora fueron mi primera señal de advertencia de que algo andaba muy mal con este juego. Pero tontamente lo ignoré y procedí a luchar contra Moguera, quien esta vez tenía un problema técnico propio. Moguera tenía el doble de tamaño que debería haber tenido, lo que me sorprendió. También fue considerablemente más difícil de vencer de lo habitual, es decir, no en absoluto, pero pronto lo derroté también, y cuando murió, ocurrió otra falla. Esto sucedió extremadamente rápido, así que tuve la suerte de obtener una captura de pantalla, pero lo que sucedió fue que el sprite gigante de Moguera comenzó a romperse y derretirse. Además, si miras el texto distorsionado en la esquina derecha de la pantalla, notarás lo que parece ser un pájaro en una jaula.
Todavía no tengo idea de lo que eso significa. En este punto, estaba a punto de luchar contra Titanosaurus, y estaba preocupado por qué tipo de fallas sucederían esta vez. Pero para mi sorpresa, Titanosaurus se veía bien, aunque todos los monstruos bípedos del juego tenían la misma altura, Titanosaurus era un poco más alto. Pero dado que Titanosaurus en realidad era más alto que Godzilla en su debut cinematográfico, pensé que esto era algo genial. Después de una pelea muy divertida con el monstruo que se suponía que no debía estar en el juego, me hice cargo de la base enemiga y procedí a ir al siguiente nivel. Pero, para mi sorpresa, no fui a Júpiter, sino a Patos. Patos era igual que Júpiter en diseño, salvo que el tablero era azul oscuro en vez de verde. La primera cosa de la que me di cuenta fue que los iconos del tablero habían sido reemplazados por rocas azules y una especie de colmenas naranjas. Había un icono que tenía parte del icono de la jungla, pero no le presté mucha atención. Miré el otro lado del tablero para ver el nuevo monstruo. En vez de Hedorah, era Biollante. Pero esto no podía ser verdad. Godzilla vs Biollante no salió hasta 1989 y este juego se hizo en 1988. Tal vez Toho puso a Biollante en el juego para generar emoción por la película del año siguiente, pero al final cambiaron de opinión. Intenté racionalizar las anomalías del juego de alguna manera, pero era inútil. El tema musical del mapa de Patos era el primer tema nuevo que escuché en el juego. Como la mayoría de los temas nuevos, es difícil de describir, lo intentaré. Empezó lento, lleno de suspenso, mucho más lento que cualquier otro tema del juego. Pero cada más o menos 12 segundos había un sonido fuerte, y el tempo cambiaba. Era como si el compositor tocara partes de 5 canciones diferentes al azar con el mismo instrumento. Moví a Godzilla a uno de los varios iconos de roca azul que habían reemplazado a los iconos de la jungla y entré en el nivel. El nivel tenía montañas azules en el fondo, pero con un planeta de color rojo sangre en el cielo. Las montañas tenían algo raro, parecía como si fueran de papel picado. Primero creí que el glitch las había afectado, pero parecía demasiado intencional. Rápidamente noté otra cosa de este nivel. No había enemigos. Ni siquiera había obstáculos. También debería mencionar que desde este punto el contador de puntos empezó a glitchearse. Pero no me molestó mucho, pues nunca miro la puntuación. Sin tener que concentrarme en nada, empecé a andar por el nivel sin oposición mientras escuchaba la música. Tenía una sensación de tristeza en ella. Habría sido agradable si la hubiera escuchado en un juego normal. El nivel seguía, pero al no haber obstáculos lo terminé muy rápidamente. Probé otros niveles del mismo tipo para ver si aparecían enemigos, pero eran exactamente iguales. No había mucho más que ver en las montañas azules, por lo que probé el otro tipo de nivel. Comencé uno de los niveles de colmena y mis ojos fueron asaltados por un fondo grotesco de ojos naranjas con tumores. El cielo era igual que la tierra, así que asumí que el juego indicaba que estos niveles se desarrollaban en una cueva. Los únicos enemigos aquí eran Matango Spawn, pero como ven, los pequeños bastardos estaban por todos lados. La música no ayudaba, con una mezcla de sonidos de chillidos y sonidos fuertes de tambores que sonaban como el tema de un monstruo en una película de terror. Después de completarlo, intenté evitar ese tipo de niveles si era posible. El tablero era corto, por lo que pasaron pocos minutos hasta llegar a una revancha contra Moguera y Cezora. Pero esta vez, los sprites y el orden de ataques eran bastante diferentes. Luché contra Moguera primero. Su reemplazo era una máquina voladora algo parecida a un alien del incidente de Pascagoula. Era un poco como luchar contra Mothra, solo que se movía con mucha más gracia. Atacaba girando su tentáculo del frente como un tornillo, y seguía teniendo el ojo rayo, pero ahora lo disparaba desde su taladro. Esta flacucha de aberración reemplazó a Gezora, y la nueva bestia era un verdadero reto. Corría y saltaba muy rápido, y giraba constantemente sus manos, lo que dificultaba acercarse a él, y naturalmente intentaba atraparme en el rincón con una notable tenacidad. Le derroté usando una combinación de golpes con la cola y rayos de calor. Los derroté e iba a luchar contra Titanosaurus, pero cuando empecé la pelea no estaba Titanosaurus, y el juego simplemente volvió al mapa con la pieza de Titanosaurus desaparecida. Solo quedaba Biollante, así que empecé la lucha con ansiedad. Me sorprendí cuando Biollante empezó la pelea en su forma de rosa.
Ella estaba inmóvil y usó sus tentáculos para mantenerme lejos de su cuerpo principal, que recibía el mayor daño. Como era de esperar, Violante se transformó en su forma final al recibir el suficiente daño. El sprite se veía genial para ser 8 bits. La técnica de batalla era la misma, excepto que ahora Violante se podía mover, aunque más lentamente que cualquier otro monstruo. Si te daba con los tentáculos, ahora te hacía más daño, y ahora podía escupir ácido, lo cual pude esquivar saltando. No era mucho más difícil que Titanosaurus, solo duró 2 rondas. Pero, cuando maté a Violante, la música paró y apareció un nuevo icono reemplazando a la base. El icono no estaba ahí antes de derrotar a Violante. Se parecía a una máscara tribal roja, y me dieron escalofríos cuando la vi. Pero como reemplazaba a la base, asumí que era la única manera de salir de patos. Moví a Godzilla al icono y empecé el nivel. Era un lugar infernal sin cielo, y con fuego en el fondo. El fuego era la cosa más avanzada que he visto en la NES. Había música, que era un tambor lento y regular, sonaba como un latido de corazón. Todo el texto de la pantalla superior, la puntuación y la barra de vida se fueron. En su lugar estaba una sola palabra en el medio que decía Ron. Corre en español. Mis escalofríos se intensificaron. Cuidadosamente seguí por el nivel pero, como en las montañas azules, no había nadie. Seguí por un minuto hasta que empecé a pensar. ¿Corre? ¿De qué? La primera vez que me dio, ni siquiera lo vi. Escuché un ruido fuera de mi habitación y miré hacia el otro lado para ver si se había caído algo, y cuando volví a mirar la pantalla, Godzilla se estaba muriendo. Supuse que era un glitch, pero no podía seguir con el juego sin Godzilla, así que reinicié el juego y fui a la pantalla de contraseña. ¿He mencionado lo escalofriante que es la música de la pantalla de contraseña? Si has jugado el juego, sabes a lo que me refiero. No es para nada como el estilo del juego, es más como algo sacado de un juego de terror. Estaba algo irritado en este punto, porque creía que tendría que luchar contra todos los monstruos otra vez. Pero no fue así. El juego me puso justo antes de empezar el nivel de la máscara roja. Entonces empecé otra vez, asegurándome de poner atención esta vez. Fue en ese momento cuando escuché un suave bramido, y lo vi. Era esta cosa. ¿Has tenido esa sensación en el cuerpo cuando estás en peligro extremo, cuando te pones tenso y la adrenalina fluye por tus venas, y se te congelan los nervios? Eso lo sentía cuando tomé esta captura. No he visto todas las películas de Godzilla, pero estoy bastante seguro de que esta cosa no estaba en ninguna. Debía ser algo que se inventaron los creadores. ¿Pero qué clase de maldito enfermo pondría esto en un juego para niños? Por pura suerte, o tal vez por la adrenalina, conseguí correr lo suficientemente rápido para alejarme de él. Él corría muy rápido, tanto que si apenas lo veías era casi seguro que morirías. Y cuando digo morir me refiero a que tu monstruo moriría instantáneamente si lo tocara. Cuando volví al mapa, tenía tanto miedo que estuve tentado a apagar el juego y pretender que nunca pasó esto. No podía creer lo que había visto, no podía ser real. E incluso si hubiera querido continuar, tenía que recorrer el nivel de la persecución con Mothra. Al pasar unos minutos inactivo en el mapa, mi miedo fue reemplazado por una intensa curiosidad. Pensé, ¿qué demonios acaba de pasar? ¿Cómo será el resto del juego? Solo tenía que pasar el nivel de la máscara con Mothra y pasaría al siguiente mundo. Pero cuando moví a Mothra al nivel, el juego lo registró como si hubiera pasado el nivel. Estaba bastante aliviado. Intenté prepararme para el siguiente mundo. Trance. Respira profundo y ten paciencia. Tranquilo, él no está detrás de ti. En este mismo momento Mandu está en tu habitación. Él está a la vista desde donde estés oyendo esto. No trates de buscarlo. Se molestaría.
Mandu es el ser que trata de hacerte daño en tus pesadillas más terroríficas, por lo tanto es recomendable que trates de despertarte lo más rápido que puedas en una de ellas. También Mandu es el espíritu de las personas a las que alguna vez les hiciste daño, por lo que Mandu buscará venganza. Mandu es ese miedo que tratas de evitar. Lo que no quieres ver. Lo que no quieres sentir. Mandu es el fuego que tratas de evitar del infierno y el cuchillo del que evitas ser víctima. En este momento Mandu se acerca lentamente a ti. No mires. Quédate quieto, repito, a Mandu no le gusta que lo busquen. Ese nerviosismo que sientes de pies a cabeza indica que Mandu no debe de estar muy lejos, no trates de recordar traumas, porque Mandu los revivirá. No pienses en tus peores miedos. Porque Mandu los hará realidad. En lo que te pasas la saliva por la garganta y el escalofrío de tu nuca se hace presente, Mandu está pensando en qué hacerte, en cómo saciar la venganza de las personas afectadas por tu persona. ¿Adivina qué? Mandu está justo arriba de ti. No mires arriba, y evita cualquier cosa que pueda reflejarlo. Vidrios, espejos, pasos. Si sigues oyendo esto, tuviste suerte, Mandu sigue pensando qué hacerte en este momento. Quizás te arranque la lengua para que no lastimes a nadie más con tus palabras. Quizás te ampute las manos para que no golpees a nadie. Quizás te arranque los ojos para que no veas cosas ilícitas. Todas las personas, sin saberlo, pueden ser víctimas de Mandu, porque toda la humanidad se hace daño a sí misma. Y Mandu tiene que cumplir su trabajo. ¿Sabes de las personas que se suicidaron? Nunca se hicieron daño a sí mismas, fueron víctimas de Mandu. Personas que murieron en accidentes. Mandu fue la mente maestra. Puede que en este momento o después, mueras ahogado, asfixiado, sufras un accidente. O cualquiera de las peores muertes que puedas sufrir. Mandu habrá cumplido su venganza. Tal vez debiste haber sido una persona de buen corazón. ¿Alguna vez has pensado que, en la noche, mientras duermes tranquilo, podría haber algo horrible, escondido debajo de tu cama? Tener una mascota es algo que muchas personas desean. En especial, los niños. Un perro puede ser un excelente acompañante y un gran amigo para el ser humano. Luego de relatarte la historia que aconteció hace ya muchos años, quizás de ahora en adelante, te angusties un poco de quedarte solo o sola en tu casa. Esto sucedió en una pequeña localidad de Francia, y apareció en todos los periódicos locales. Aunque con el tiempo, este espeluznante suceso fue siendo olvidado. Un acontecimiento como el que se está a punto de escuchar, puede ser espeluznante, o hasta traumatizante para quien quiera que llegase a vivirlo. Esto es aún peor si tomamos en cuenta que le sucedió a una niña de 9 años. Eran finales de los años 80, cosa un tanto irrelevante, ya que bien podría haber ocurrido en cualquier época. Esta jovencita era hija única, y de padres pudientes de gran influencia. Con esto se puede intuir que era una familia bastante adinerada, por lo tanto, esta niña siempre tuvo todo lo que hubiese querido cualquier otra. Pero hay quienes dicen que el dinero no compra la felicidad, y esta niña, a pesar de tenerlo todo, y que nunca le faltó nada para tener una vida exitosa, no tenía amigos, y eso era algo que ella anhelaba bastante, ya que su soledad era incomparable. Y no solo se sentía sola por no tener ningún amigo, sino también porque sus padres no tenían tiempo para estar con ella, puesto que solían salir a fiestas o reuniones de trabajo de ámbito político, dejándola sola en casa por horas, o hasta noches enteras. A pesar de eso, sus padres se preocupaban por ella, y estaban conscientes de que a su hija no le gustaba quedarse sola por las noches. Luego de pensarlo bastante, tomaron la decisión de comprarle un perrito que le hiciera compañía. La idea tuvo bastante éxito, ya que la niña adoraba al perro.
Jugaba con él siempre, y era su acompañante y protector durante aquellas noches de soledad. Era un cachorro de gran tamaño, de raza grande, y muy leal y cariñoso con su dueña. Así pasaron algunos años, y la niña y el perro se volvieron inseparables. Incluso crearon un vínculo especial, una especie de código entre ambos. Cada noche en que ambos padres se tenían que ausentar hasta el amanecer, cuando llegaba la hora de dormir, el perro se acurrucaba debajo de la cama, y cada vez que la niña se sentía angustiada o asustada, bajaba su mano por debajo de la cama, y el perro procedía a lamerla. Eso la tranquilizaba mucho, y así, podía dormir en paz. En una de esas noches, los padres de la niña tenían que ir a una cena, y como de costumbre, se despidieron de su hija no sin antes desearle las buenas noches. Cuando ya eran las 9 de la noche, la niña subió a su cuarto, y jugó con el perro hasta que a ambos les comenzaba a dar sueño. El perro, siguiendo su rutina normal, se acomodó debajo de la cama, y la niña se acostó, sumiéndose en un sueño profundo. Sin embargo, se cree que, alrededor de las 2:30 de la madrugada, la pequeña se despertó al escuchar un ruido extraño. Miró hacia todos los rincones de su habitación, pero no había nada allí. Hizo un esfuerzo por regresar a su estado de inconsciencia, pero de inmediato, los ruidos se comenzaron a escuchar, esta vez, más cerca de ella. Eran como rasguños leves, como si alguien estuviera enterrando unas largas y enormes uñas en el armario de madera, o en el suelo. La niña intentó ignorarlo, en vano. Los rasguños desaparecían, y luego, se volvían a escuchar, cada vez más fuertes y cercanos a ella. Luego aparecían otros sonidos nuevos. Pisadas lentas que se escuchaban por toda la casa, e incluso, dentro de la habitación. La niña estaba muerta de miedo, y el pavor recorría cada centímetro de su cuerpo, y por instinto, como una costumbre frecuente en muchos de nosotros, intentó taparse hasta la cabeza, como si las sábanas fueran alguna clase de escudo. De repente, la niña recordó al perro, y asomó su mano por debajo de la cama, y para su fortuna, el animalito seguía allí, y le dio una cálida lamida que la pudo calmar por algunos minutos. Pero los ruidos regresaron. Los rasguños, las pisadas, a veces una respiración tenue, y susurros ininteligibles. Estaba claro que había alguien en el cuarto con ella, y no podía ser de ninguna manera el canino, ya que nunca se movía de debajo de la cama. La niña comenzaba a entrar en pánico, pero algo en su mente le decía que por nada del mundo debía gritar, así que, reprimiendo la horrible sensación de terror, comenzó a sollozar en silencio, al mismo tiempo en que se aseguraba que las frazadas la estuviesen cubriendo por completo. Los ruidos se acercaban, y la niña no podía controlar las calientes lágrimas que se le deslizaban muy lentamente sobre su cara. Luego escuchó como si algo o alguien se arrastrara por el suelo hasta su cama, hasta que... Así como empezaron de repente, los ruidos desaparecieron, y no volvieron a regresar. La niña, con temor, sacó su cabeza de las sábanas, y se sintió aliviada al observar que su cuarto estaba como si nada hubiese pasado. Pero como era de esperarse, la pobre se sentía asustada, y estaba empapada en sudor y lágrimas. Se volvió a acostar, y temerosa, bajó su mano hasta debajo de la cama para dejarse lamer por su perro otra vez. Ella pudo sentir la húmeda lengua del animal, y así, el miedo se fue. Ahora que estaba en total paz y tranquilidad, la niña se recostó, y se quedó sumida en un sueño profundo por el resto de la noche. Parecía que todo había terminado. A la mañana siguiente, la niña se despertó, algo cansada debido a la experiencia de la noche anterior. El sol brillaba a través de la ventana, y los pájaros cantaban, como anunciando el amanecer. La pequeña se levantó y vio debajo de la cama. Para su sorpresa, el perro no estaba. Y no solo eso, sino que la puerta de la habitación estaba entreabierta. De alguna manera, el animal había conseguido salir del dormitorio. La niña salió, y bajó las escaleras, dispuesta a encontrar a su amada mascota. Cuando estaba caminando por el corredor que conectaba con la sala de estar, vio que, en el enorme espejo que decoraba el lugar, estaba escrita una frase. Ella se atemorizó al leerla. Estaba escrita en letras rojas, que tenían un tono parecido a la sangre. La frase rezaba lo siguiente: no solo los perros lamen.
Nerviosa, la niña fue a toda prisa hacia la sala buscando y llamando a su perro, y cuando llegó al pasillo del recibidor, se encontró, cara a cara, con una escena espantosa. Su perro, su leal amigo, estaba tendido en el suelo. Muerto. El pobre animal yacía en el suelo, en un charco de su propia sangre, con una enorme herida en la zona estomacal, y con el cuello torcido y roto. No se sabe con exactitud lo que sucedió con posterioridad, pero hay quienes aseguran que, cuando los padres volvieron, se encontraron con el perro muerto, el mensaje en el espejo, y a su hija, quien se encontraba en su cuarto, completamente trastornada y traumatizada. Luego de una breve investigación, se concluyó que el perro había muerto muchas horas antes, cuando la niña estaba dormida. Por el estado de las heridas, se pudo concluir que fue antes de la medianoche. Las únicas palabras que se le pudieron sacar a la niña fueron: ¿quién me lamió? Si es que el autor de tal aberración fue un ser humano, hasta la fecha, no se ha podido dar con el responsable. La experiencia de la niña fue tan traumatizante, que se cree que aún no puede sacarse de la cabeza los ruidos que escuchaba aquella noche, la imagen del cadáver del perro, y el mensaje en el espejo. Pero por sobre todo eso, lo peor de todo es la siguiente incógnita. Si el perro estaba muerto desde antes de la medianoche, y la niña se despertó horas después. ¿Quién o qué la lamió? La primera vez que conocí a Mary personalmente fue en el verano del año 2007. Su esposo, Terence, con quien ella ha estado casada desde hace 15 años, hizo un arreglo conmigo para poder entrevistarla. Inicialmente, Mary estuvo de acuerdo, ya que yo no era ningún periodista, sino un escritor novato que quería obtener información para completar unas tareas de la universidad. Además, yo planeaba escribir algunas obras de ficción si la entrevista terminaba bien. Acordamos que la entrevista iba a ser durante un fin de semana en el cual yo esté en Chicago. Sin embargo, Mary se rehusó a la entrevista en el último momento y se encerró en la recámara de su esposo y ella. Durante media hora, Terence y yo nos quedamos al frente de la puerta de esa recámara. Yo escuchaba y tomaba notas mientras que Terence trataba de calmar a su esposa, en vano. Las cosas que decía Mary tenían poco sentido, pero seguían el patrón que yo estaba esperando. A pesar de que no podía verla, era claro que ella estaba llorando. Y sus objeciones de hablar conmigo se centraban en una diatriba incoherente sobre sus sueños, o más bien, sus pesadillas. Terence pidió disculpas cuando finalmente nos rendimos. Aunque yo estaba decepcionado, recordé que yo solo era un joven curioso que buscaba información, no un reportero en busca de una historia. Pensé que de todas formas encontraría otro caso similar si me concentraba en ello. Mary era la encargada de un bulletin board system en 1992, el año en el cual ella se encontró con la imagen Smile.jpg. Luego de eso, su vida cambió para siempre. Para entonces, ella estaba casada con Terence por solo 5 meses. Mary era una de las 400 personas quienes vieron la imagen cuando fue publicada como un hipervínculo en el bulletin board system, pero ella ha sido la única persona que ha hablado abiertamente sobre la experiencia. Las otras víctimas han permanecido anónimos, o quizás ya hayan muerto. En el año 2005, cuando yo me encontraba en 10º grado, mi curiosidad por la imagen surgió gracias a mi floreciente interés en fenómenos que ocurrían en la web. Mary era la víctima más mencionada de la imagen, la cual era comúnmente llamada Smile Dog, esto por la criatura que supuestamente aparecía en la imagen Smile.jpg. Lo que obtuvo mi interés, además de los obvios elementos horrorosos de la leyenda cibernética y mi proclividad hacia semejantes cosas, era la escasez de información, llegando al punto de que la gente pensaba que era solo un rumor o una estúpida broma más del montón. Lo que encuentro curioso es que, a pesar de que el fenómeno se centra en una imagen, esa misma imagen no se encuentra en ninguna parte del Internet. Claro, habían muchas imitaciones, las cuales aparecían con frecuencia en sitios como el tablón de imágenes 4chan, particularmente en foros donde se discuten sobre temas paranormales. Se dice que estas imágenes son falsas, ya que no tienen el mismo efecto de la auténtica, específicamente el comienzo súbito de una epilepsia y una grave ansiedad. Esta supuesta reacción en la víctima es una de las razones por las que el misterioso archivo Smile.jpg se considera tan despreciable, ya que es evidentemente absurdo.
Aunque, dependiendo a quién le preguntes, el hecho de que la gente no quiera admitir la existencia de Smile.jpg, puede ser debido al miedo, en vez de la incredulidad. No hay ningún artículo en Wikipedia sobre Smile.jpg, ni de SmileDog, a pesar de que el sitio web sí tiene artículos sobre cosas posiblemente más escandalosas. Hello.jpg, y To Girls One Cup, como ejemplos. Cualquier página creada que se trate de Smile.jpg, es rápidamente suprimida por uno de los muchos administradores de la ya mencionada enciclopedia. Los encuentros con la malévola imagen son mitos legendarios en la web. La historia de Mary no es la única. Hay varios rumores aún sin verificar que sugieren que Smile apareció durante la iniciación de Usenet. Incluso, hay una historia consistente que dice que en 2002, un hacker llenó los foros de Something Awful, un sitio web de humor y sátira, con una plaga de imágenes de SmileDog, causando epilepsia a la mitad de los usuarios de los foros. También corre otro rumor que dice que durante los años 90, la imagen fue circulada en Usenet y como un adjunto en una cadena de correos electrónicos que tenían la frase: "Sonríe. Dios te ama". Como el asunto de dichos correos. Aquellos que alegan haber visto a Smile.jpg, frecuentemente bromean de manera poco convincente de que estaban demasiado ocupados como para guardar una copia de la imagen en sus computadoras. Sin embargo, todas las supuestas víctimas ofrecen la misma descripción de la foto. Una criatura, la cual luce un aspecto similar a la de un perro, específicamente a la de un husky siberiano, que se encuentra en una habitación oscura, iluminada solo por la luz del flash de la cámara. El único detalle del fondo que se puede ver con claridad es una mano humana, la cual se extiende desde la umbra de la extrema izquierda. La mano está vacía, pero usualmente es descrita como si estuviera, entre comillas, haciendo un gesto. Obviamente, la atracción mayor es el perro, o la criatura con aspecto de perro, ya que algunas de las víctimas están más seguras de lo que vieron que las demás. La boca del mismo muestra una sonrisa amplia, revelando dos hileras de dientes demasiado blancos. Muy derechos. Muy agudos. Muy humanos. Pero claro, esa no es la descripción que dan las víctimas inmediatamente después de ver la imagen, sino una recolección que tienen en la mente, aunque en realidad lo que están experimentando es un ataque epiléptico. Ha sido reportado que estos ataques epilépticos continúan indefinidamente, y normalmente ocurren mientras la víctima duerme. Esto puede ser tratado con ciertos medicamentos, pero algunos tipos de medicación son más efectivos que otros. Resultaba evidente que Mary no estaba usando un medicamento efectivo. Fue por eso que, después de mi visita a su apartamento en 2007, comencé a enviar mensajes a varios grupos de noticias, sitios en la web y direcciones de correo, todos los cuales trataban con temas de folclore y leyendas urbanas. Lo hacía con el propósito de encontrar a una víctima de Smile quien estuviera un poco más dispuesto a contar sobre sus experiencias. Nunca obtuve respuestas, y terminé olvidándome de ello por completo, ya que había comenzado mi primer año en la universidad y por lo tanto tenía las manos llenas. Sin embargo, mientras yo estaba mirando mi buzón de entrada de correo electrónico, noté que había recibido un mensaje de Mary. Eso fue durante los primeros días de marzo, en el año 2008. Este es el correo, tal y como ella me lo había enviado. Saludos, señor L. Me siento verdaderamente avergonzada sobre mi comportamiento cuando usted intentó entrevistarme. Espero que entienda que de ninguna manera fue su culpa, sino la mía. Me di cuenta luego de que pude manejar la situación más civilmente, y espero que pueda perdonar mi rudeza. Para entonces, tenía miedo. Verá, he tenido pesadillas sobre SmileDog todas las noches, durante 15 años. Sé que eso debe parecer absurdo, pero es la verdad. Hay algo inefable sobre mis sueños, o más bien mis pesadillas, que las hace más horrorosas que cualquier otro sueño que he tenido. Yo no me muevo. Yo no hablo. Yo solo miro hacia adelante, y lo único que veo es esa vil escena de la foto. Veo esa mano. Y veo a ese maldito perro, o lo que sea esa cosa. Él me dice algo. No es un perro, claro, pero no estoy segura de lo que es en realidad. Me dice que me dejará en paz solo si hago lo que él dice. Él me dice, compártela. Esa es la palabra que usa para comunicar sus deseos. Supe exactamente lo que quiso decir,
Quiere que yo le enseñe la imagen a alguien más. Al principio no supe cómo él esperaba que lo compartiera sin tener la imagen a mi disposición, pero, a la semana siguiente, recibí un correo con un sobre Manila adentro, no decía de qué dirección vino. Adentro del sobre encontré un disquete de 3,5 pulgadas. No era necesario verificar el contenido, yo ya sabía qué había en el disquete. Consideré mis opciones con cuidado. Se lo podría dar a un desconocido, a un compañero del trabajo, a Terence. Encontraba el simple hecho de pensar en ello repugnante. Además, ¿qué iba a ocurrir después? Si el tal Small Dog se mantenía fiel a su palabra, yo volvería a dormir en paz. Pero, ¿qué ocurriría si fuera una vil mentira? ¿Qué se supone que haga entonces? Puede que la situación se empeore si termino cumpliendo las órdenes de esa criatura. Así que decidí no hacer nada. Durante 15 años no hice nada, aunque sí mantuve el disquete oculto. Durante todos esos años, Small Dog invadía mis sueños para demandar que haga lo que me pidió. Lo ignoré. Ignoré su petición durante estos 15 años. Ha sido una tortura. Las otras víctimas que yo conocía en el Bulletin Board System ya no publicaban nada. Incluso había escuchado que algunos de ellos cometieron suicidio. Los demás se mantenían en silencio, totalmente desaparecidos de la web. Me preocupo mucho por ellos. Sinceramente pido sus disculpas, señor L., pero cuando usted contactó a mi esposo el verano pasado para la entrevista, yo ya no pude más. Decidí que le iba a entregar a usted el disquete. Ni siquiera me importaba si Small Dog estaba mintiendo o no, solo quería que todo se terminara de una maldita buena vez. Usted era un desconocido para mí, alguien con quien yo no tenía conexión alguna. Pensé que no me iba a sentir triste si le daba el disquete como parte de su investigación y dejarlo a su suerte. Sin embargo, antes de que usted llegara a mi hogar, me di cuenta de lo que yo estaba intentando hacer, estaba atentando contra su vida. No pude soportar que yo haya pensado en semejante cosa y todavía no puedo hacerlo. Me siento avergonzada, señor L. Espero que este mensaje lo disuada de seguir investigando este caso. Puede que termine encontrándose con alguien más débil que yo, alguien que seguiría las órdenes de Small Dog sin pensarlo 2 veces. Por favor, detenga su investigación antes de que sea demasiado tarde. Sinceramente. Mary E. Ese mismo mes, fui contactado por Terence. Él me dio la noticia de que su esposa se había suicidado. Mientras se deshacía de las cosas que ella dejó atrás, como sus cuentas de correo electrónico, encontró el mensaje que ella me había mandado. El hombre estaba destrozado por lo sucedido, él lloraba mientras me decía que siga los consejos que ella me dio. Dijo también que encontró el disquete, y que lo quemó hasta que no quedó nada más que un montón de negras cenizas apestosas. Pero hubo algo que lo incomodó significativamente. El disquete, mientras se derretía, pareció sisear, como si fuera algún tipo de animal. Debo admitir que no estuve muy seguro de cómo reaccionar a todo esto. Al principio pensé que quizás esto fue una broma de parte de la pareja, un intento para hacerme enfadar. Sin embargo, logré confirmar la muerte de Mary, leyendo algunos obituarios de periódicos cibernéticos de Chicago, aunque claro, nunca se mencionó que la muerte fue causada por suicidio en dichos obituarios. Decidí que, por lo menos por un tiempo, cesaría mi investigación del tema, no solo por lo de Mary, sino porque iban a comenzar mis exámenes finales de la universidad antes de la culminación de mayo. Mas el mundo tiene muchas formas curiosas de ponernos a prueba. Casi un año después de la desastrosa entrevista con Mary, en el verano del 2008, recibí este mensaje. Hola. Encontré tu email en los foros de internet que decía que tú estabas interesado en Small Dog. Yo lo vi, y no es tan malo como la gente dice que es. Te he enviado una copia. Compártelo. Esa última palabra me dejó paralizado. El correo electrónico venía con un archivo adjunto, el cual se llamaba, obviamente, smile.jpg. Consideré descargarlo. Lo consideré por mucho tiempo. Lo más probable era que la imagen fuera una falsa. Y aunque fuera la auténtica, nunca estuve totalmente convencido del poder que supuestamente tenía Small Dog.
Lo que ocurrió con Mary me dejó algo asustado, lo admito, pero es probable que ella solo estaba mentalmente insana. Podía ser perfectamente una loca mentirosa. Además, ¿cómo va a ser posible que una simple imagen cause semejante maldición? ¿Qué clase de criatura puede entrar a la mente de alguien usando solo el poder del ojo? Es solo una simple imagen, es completamente absurdo. Pero, si es así de evidentemente absurdo, ¿cómo es entonces que la leyenda exista desde un principio? Si descargo la imagen, si la miro, si lo que decía Mary resultara cierto, si mis sueños terminaran siendo invadidos por Smile Dog, demandando que yo cumpla su voluntad, ¿qué sería de mí? ¿Acabaría viviendo la miserable vida de Mary, resistiendo las pesadillas hasta la muerte o acabando con todo antes de tiempo? ¿Me sometería a la voluntad de Smile Dog y compartirlo, con la esperanza de que me deje en paz? Si termino sometiéndome, ¿cómo lo podría compartir? ¿A quién le pasaría la maldición? Si escribo un artículo sobre Smile, como lo que iba a hacer originalmente, podría poner la imagen en él como evidencia. Cualquiera que lea ese artículo, cualquiera que estuviese interesado en el tema, sería afectado. Pero, asumiendo que la imagen es la auténtica, ¿de verdad pondría todas esas vidas en juego, solo para salvarme a mí? ¿Sería capaz de semejante cosa? Pues sí. Lo soy. Hace más de 200 años, por la falta de tecnología de aquel entonces, muchas personas con enfermedades tales como la catalepsia, eran enterradas vivas por accidente, terminando sus días de una manera lenta y horrible. Con el pasar de los años, probablemente a mediados del siglo XIX, se pudo encontrar una solución para esto. Los ataúdes se construían con un pequeño agujero a un lado, en el que se ponía un largo tubo de cobre que conectaba a una campana. El tubo permitiría respirar a las personas que fueran accidentalmente enterradas vivas. Esta breve historia ocurrió en los años 50, en cierto cementerio de un pueblito. Harold, el enterrador local, se encontraba tranquilo dentro de la casita donde cuidaba el cementerio. De pronto, él oyó sonar una campana. Fue a ver si eran niños desobedientes, tratando de jugarle una broma. A veces era solo el viento. Eso era algo a lo que aquel viejo hombre estaba más que acostumbrado. Llevaba cuidando aquel lugar desde hace por lo menos 30 o 40 años, y era normal escuchar las campanitas moverse ligeramente por la brisa, o algún bromista. Esta vez, no era ninguna de las dos. Por supuesto que Harold había vivido muchísimas anécdotas paranormales en todos sus años como velador de aquel cementerio. Con una mano, llevaba una lámpara, y en la otra una pala. Caminó tranquilamente, soportando el frío de la noche, hasta que llegó a la lápida correspondiente. Mientras la campana sonaba como loca, una voz que provenía desde abajo rogaba por ser desenterrada. Harold escuchó gemidos y gritos allá abajo. Provenían de una mujer, aparentemente joven. Miró la inscripción de su tumba. La mujer llevaba por nombre Sarah O'Bannon. Desde el instante en que el tipo vio la tumba, sintió una sensación de temor y peligro. Aún así, decidió dirigirle la palabra a la pobre mujer enterrada. ¿Eres tú, Sarah O'Bannon?, preguntó Harold. Sí. Contestó la enmudecida voz. ¿Naciste el 17 de septiembre de 1827? Sí. La lápida dice que habías muerto en el 20 de febrero de 1857. No, estoy viva, fue un error. Desentiérreme, libéreme. Se lo suplico por favor. Harold, quien tenía muchas experiencias pasadas relacionadas con lo paranormal, decidió no dejarse engañar. Tomó su pala, y con ella agarró un poco de tierra, y con una mirada triste y mucha lástima y miedo dentro de él, respondió. Lo siento, señora, dijo Harold, mientras arrancaba la campana y tapaba el tubo con tierra. En verdad lo siento. Ya estamos en agosto del año 1957. Lo que sea que seas, no eres humana. Y no saldrás de ahí abajo. La voz desapareció casi de inmediato. Sin decir nada más, Harold recogió la pala, la lámpara, y regresó lentamente a su puesto. El 12 de marzo del año 2007, en el foro /B de 4chan, un usuario anónimo posteó una imagen en formato .gif. A primera vista, extrañamente, el GIF no estaba animado.
Tenía como título I'm so, _happy.gif, y mostraba lo que parecía ser el dibujo de una carita feliz, solo que con ojos y boca realistas. Parecían sacados directamente de una foto o revista. Los que hicieron clic en él, vieron que la sonrisa se convertía en una mueca, y los ojos adoptaban una apariencia furiosa. La carita entonces gritaba fuertemente, lo suficiente para reventar tímpanos, cosa demasiado rara, ya que los GIFs no emiten sonido alguno. Durante el grito, se mostraban horribles imágenes de animales siendo torturados, violaciones, víctimas de Hiroshima, fetos abortados y cuerpos mutilados. Todos parpadeando rápidamente. Luego de 2 a 5 minutos, todo paraba de repente, y se mostraban las palabras Have a nice day. Ten un buen día, en español. Y luego del mensaje, la computadora del usuario automáticamente cerraría el buscador, para luego dejar de funcionar, como si un virus hubiese corrompido el disco duro. La gente cuyas computadoras acabaron infectadas, fueron encontradas en sus casas, desollados y mutilados, con una carita sonriente pintada en el suelo junto a sus cadáveres sin piel. El fundador de 4chan, Christopher Poole, ha declarado que la imagen nunca existió y que los asesinatos no tenían relación con ella. De todos modos, en algún lugar de los archivos, la imagen aún existe. Pero quienes intentan postearla son rápidamente baneados por Poole. Todavía hay incógnitas con respecto al GIF, como el hecho de que pudiese emitir sonido. A veces, en la vida hay misterios que, simplemente, no tienen respuesta. Y tenemos que vivir con esa incertidumbre. No soporto dormir con la luz apagada. Es un miedo irracional que no puedo superar desde niño. Los rincones oscuros me dan miedo. Nunca entro en los armarios, y hasta hace poco, me sentía muy incómodo en las salas de cine. Es algo muy estúpido, lo sé, pero no puedo evitarlo. Incluso a día de hoy, con 36 años recién cumplidos y un matrimonio estable, tengo que dejar una pequeña lámpara encendida al lado de mi cama. A mi esposa no le molesta, sabe muy bien cómo es mi fobia, y yo doy gracias a Dios porque sea comprensiva. No le gusta, sin embargo, que sea tan permisivo con nuestro hijo en lo que a las luces nocturnas respecta. No quiero que crezca con el mismo trauma. Suele decirme. A su edad hay ciertas cosas con las que debe aprender a lidiar. Sé muy bien a lo que se refiere, no quiere que se vuelva un perturbado como yo. Me duele que piense así, pero no puedo negar que tiene razón. Yo tampoco quiero. De hecho, sé que mi miedo es absurdo, pero existe un terrible episodio que no puedo olvidar desde los 6 años. Es todo culpa de esa maldita alucinación. Yo estaba en mi cama, mirando hacia la ventana con las cortinas puestas. Apenas entra un leve rayo de luz de luna, pero no es suficiente. La penumbra lo envuelve todo, haciendo imposible que pueda distinguir mi propia silueta. Mi padre acaba de contarme un cuento para que pueda dormir bien, pero lo he olvidado. Ahora en todo lo que pienso es en esta maldita oscuridad. Y entonces lo escucho, algo está reptando debajo de mi cama. Cierro los ojos con fuerza y me arrebujo entre las sábanas, esperando caer dormido de un momento a otro. Siento una presencia a mis espaldas y el corazón me late desbocado. Es papá, trato de decirme. Ha vuelto para ver cómo estoy, nada más. De un momento a otro, lo que sea que esté detrás de mí se inclina, y escucho un murmullo en mi oído que me hiela la sangre. Sabes que él no vendrá para ayudarte. Cuando miro por encima de mi hombro, 2 ojos ardientes como brasas me devuelven la mirada. Esta cosa no es un hombre. Tiene el cuerpo de uno, pero su cabeza parece la de un cerdo y una sonrisa demente le llega casi hasta las orejas. Grito desesperado, y mis padres corren asustados a verme. Ahora sé que no fue más que una pesadilla, claro, pero ¿cómo volver a apagar la luz cuando el miedo irracional me domina? ¿Cómo hacerlo, cuando esta misma noche, mi hijo me dijo algo que me estremeció como en mi infancia? No apagues la luz, papá. Tengo miedo de que el hombre regrese. ¿De qué hombre estás hablando? Lo vi ponerse pálido. Hablo del hombre malo. Ese que tiene cabeza de cerdo y se arrastra como uno.
En cualquier ciudad, en cualquier país, hay una institución mental o un centro de reinserción social donde puedes intentar ir por un objeto. Habían 2538 de esos objetos, pero 2000 se perdieron. Los restantes 538 nunca deben estar juntos. Jamás. Estas historias han sido recogidas de varias fuentes, muchas de las cuales son más bien cuestionables, pero todas tienen una trama similar. Ellas cuentan la historia de un número determinado de objetos, los cuales, al momento de reunirse, traerán horribles consecuencias, detalles de cómo la gente se vuelve loca. La veracidad de estas historias está siempre en cuestión. Así es como estaba pensado ser. Nadie sabe si esos objetos son reales, o si de hecho hay un número fijo de objetos que existen en el mundo que anhelan una reunión con los suyos. La especulación corre desenfrenada. Parte de lo que hace a las historias de los Holders tan incitante es la posibilidad de cualquier persona de ir a una institución mental, preguntar por visitar a un Holder, y estar forzado a someterse a una prueba de fuerza para conseguir un objeto. Algunos de los Holders han publicado sus propias historias, añadiéndole misterio a una asustadiza y enervadora serie. Este lugar es meramente un archivo. Los Holders por sí mismos han saltado a los campos del reino y sabiduría de tiempos inmemoriales, y los objetos están inquietos por su reunión. Los objetos, poderosos y temibles, tienen la habilidad de libremente obtener su propia abolición, y llamar por ciertos individuos. Estos individuos se convierten en buscadores. Sus historias son retorcidas y detestables, al igual que las de los objetos. Esos buscadores han salido por 3 razones principales. Buscar poder, buscar su reunión o buscar su separación. Sus metas son conocidas por cambiarlos y mutarlos en villanos y monstruos, pero solo podemos esperar que sean nada más que una corazonada para alejarnos de estos enemigos. Quizás haya una buena razón para que hayas llegado a este sitio, querido espectador. Los objetos han de estar llamando. En cualquier ciudad, en cualquier país, ve a cualquier institución mental o centro de reinserción social. Cuando llegues al escritorio principal, pregunta por aquel que se hace llamar el Holder del Fin. Si ves un rostro de niño asustado venir desde los trabajadores, serás llevado a una celda en el edificio. Estará en una sección profundamente escondida del lugar. Todo lo que oirás es el sonido de alguien hablando consigo mismo en el eco de las paredes. Es un lenguaje que no comprendes, pero toda tu alma sentirá un terror indescriptible. Si deja de hablar en cualquier momento, detente y rápidamente grita. Solo pasaba por aquí. Deseo hablar. Si el silencio continúa, huye. Vete, no te detengas por nada, no vayas a tu casa, no te quedes en un hotel, solo sigue corriendo, duerme cuando tu cuerpo caiga. Ya sabrás al despertar si tu escape fue efectivo. Si la voz en el pasillo regresa después de que tú dijiste esas palabras, continúa. En la celda, lo único que verás será un cuarto sin ventanas con una silueta encorvada en una esquina, hablando un extraño lenguaje y acuñando algo. La criatura solo responderá a una sola pregunta. ¿Qué pasa cuando todos están juntos? La criatura te mirará fijamente a los ojos y responderá la pregunta con horripilantes detalles. Muchos enloquecen en esa celda, algunos desaparecen después del encuentro, unos cuantos acaban con sus vidas. Pero la mayoría hace la peor cosa, y miran el objeto en las manos de aquella entidad. Tú también querrás hacerlo. Estás advertido de que, si lo haces, tu muerte será cruel, tenaz y horrible. Tu muerte estará en ese cuarto, en las manos de aquella criatura. Ese objeto es el 1 de 538. Nunca deben estar juntos. Jamás. En cualquier ciudad, en cualquier país, ve a cualquier institución mental o centro de reinserción social. Cuando llegues al escritorio principal, pregunta por aquel que se hace llamar el Holder del comienzo. La persona sonreirá casi diciendo: Vaya estúpido. Serás llevado pasillo abajo por un corredor, aparentemente saliendo a un lugar que no debería. Físicamente, ese lugar no debería existir en ninguna parte de la institución, pero ahí está. El corredor estará en un silencio eterno, incluso si intentas hacer ruido.
Los gritos morirán antes de salir de tu boca, y tus pasos serán amortiguados. El guía solo te llevará a un punto en una puerta. Si entras, verás un cómodo cuarto lleno de un placentero olor a un perfume inidentificable. En el centro del cuarto, verás a una hermosa mujer manteniendo sus brazos como si cargara algo. Viendo un poco más allá, te darás cuenta que, de hecho, no está cargando nada en absoluto. Este cuarto se mantendrá en silencio al igual que el corredor que dejaste, no importa cuánto lo intentes. La única excepción es que hagas una pregunta. ¿Por qué están separados? La mujer entonces te explicará, con insoportables detalles, cada horrible evento en la historia, cada lucha, cada guerra y cada violación. Ningún hecho en la historia del universo escapará de tus oídos. Cuando ella acabe, todo caerá en el silencio. Eres libre de hacer lo que quieras con esta información. Esa mujer es el objeto 2 de 538. Depende de ti si son reunidos o no. En cualquier ciudad, en cualquier país, ve a cualquier institución mental o centro de reinserción social. Cuando llegues al escritorio principal, pregunta por aquel que se hace llamar el Holder de la Eternidad. El sujeto te mirará con suma piedad y podría suspirar. Te llevará abajo en un vuelo de escaleras en donde debería estar la base del edificio, pero no lo está. Mientras más tiempo estés en la parte de abajo del edificio, comenzarás a oír un coro de gritos. Al principio será apenas audible, como si se originara en un lugar muy lejano, pero más cerca del fin del corredor, los ruidos se convertirán en zumbidos tan ruidosos que pareciera que consumiesen a los demás sonidos. Pronto, el estruendo se volverá tan doloroso que sentirás la necesidad de clavarte tus propios oídos para escapar de él. Se avisa de resistir este impulso, o cualquier otra cosa que imposibilite tu misión. Un trabajador te mostrará una puerta, cubriéndose ambos oídos. Tan rápido como pueda, abrirá la puerta y huirá, dejándote solo en este entumecedor y oscuro pasillo. Esta es tu última oportunidad de correr. Si decides continuar, entra. El perforador lamento acabará abruptamente, dejándote los oídos zumbantes. El cuarto al que entrarás estará cubierto en una casi tangible y consumidora oscuridad, pero, muy por lejos el fin de la habitación, apegada a la pared, estará una figura famélica, cubierta en carne cruda. Te mirará fijamente con una expresión maníaca en su cara, a pesar de estar lleno de heridas y con un escalpelo medio enterrado en el pecho. Ahora será tu única oportunidad para salvarte, y la única manera es preguntar. ¿Quién los creó? Él cacareará de la forma en la que un animal lo hace antes de morir antes de responder. Te contará la historia más terrorífica que hayas escuchado, más allá de los primitivos conceptos de dolor y muerte, entrará en la pura esencia de la maldad. Aquellos de mente débil enloquecen al oír la historia del sujeto, así que mantente fuerte, no importa cuán débil se pueda sentir tu mente. Cuando acabe, podrás acabar con su vida, liberándolo de su terrible carga. Remueve el escalpelo, y temblará de agonía antes de caer en silencio. Por siempre. Ese escalpelo es el objeto 3 de 538. Está en tus hombros y los demás deben ser protegidos o destruidos.